Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio del Banquillo, el cual estaremos hablando un poquito de lo que pasó durante este fin de semana, toda la locura y lo que quizás se vivió dentro de la continaza en las últimas semanas y el por qué digo yo que no todo está arreglado en este momento y lo que me preocupa de ahora en adelante dentro de la estructura de la Juventus con estos 9 juegos que quizás dictaminarán lo que es el futuro del club. Pero antes de que entremos de lleno, obviamente les pido que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan 3 cositas que al final para ustedes es totalmente gratis, pero para nosotros hace una diferencia enorme para poder llegar a muchísimos más juventinos de habla hispana alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa en Pueblo Juve. Así que bueno, chicos, empecemos y me gustaría empezar un poquito más atrás, ¿no? Porque hay un par de cositas que me gustaría anotar y tomar en cuenta ya que pues mucho de las noticias, de los rumores que han estado circulando previos a esta noticia de la destitución de Thiago Motta como el entrenador de la Juventus y el ingreso de Igor Tudor como nuevo entrenador, creo que dejaron muchas dudas, ¿no? Empezando primero que nada por la decisión, ¿no? Al final de Thiago Motta, empezando justo con John Elkann, porque muchos decían, bueno, John Elkann llegó el viernes, supuestamente se reunió con Scanavino y ahí se tomó la decisión de despedir a Thiago Motta. Yo tengo un par de problemas con esta teoría porque primero, nunca vimos a John Elkann en la Juventus. La Juventus no publicó ninguna foto acerca de eso, que normalmente cada vez que John Elkann está ahí en la continaza, algo publican, ¿no? Obviamente el jefe de jefes está ahí, el dueño del equipo está ahí, normalmente algo publicas. Y en cambio no vimos nada de eso. También me parece que ese tipo de decisiones se podían hacer perfectamente por teléfono, ¿no? Yo creo que está al día de la situación en la que está la Juventus y no necesitaba estar presente para este tipo de cosas. También, y otra cosa que me llamó mucho más la atención es que el viernes quien sí estuvo en la continaza fue Gabriele Gravina, el presidente de la FIGE. Y en eso sí lo publicó la Juventus y diferentes redes, se reunió con Francesco Calvo y Gianluca Ferrero, el presidente de la Juve. Y por ende yo me pregunto, si ahí hubiera estado en la misma sede, en el mismo lugar, el presidente de la FIGE y el dueño de la Juventus, el presidente de Exor, etcétera, etcétera, no hay una foto de los dos. Seguramente Gravina, por mucho, le hubiera encantado tener ahí una foto con John Elkann, ya que estaba en la sede y seguramente lo hubiera publicado, ¿no? Para enseñar sus conquistas. Me imagino que si la Juventus publicó una foto con Gravina, Ferrero y Francesco Calvo, si ahí hubiera estado John Elkann, hubiera estado también dentro de esa foto. Por ende, cuestiono si es que siquiera John Elkann estuvo en la continaza durante el fin de semana. Seguramente me equivoco, pero algunas dudas me está generando. ¿Por qué no pienso que esta decisión también se tomó durante este fin de semana? Porque ya después del partido contra el Atalanta, como nos dijo Frank Leonetti en el directo aquí con nosotros, ya la Juventus había contactado a Igor Tudor después de haber sido derrotada en casa de esa forma. Y no solo eso, Mirko Di Natale también lo confirmó unos días después, publicándolo en sus redes, hasta el mismo Romano lo llegó a confirmar durante el fin de semana. La primicia la tuvieron aquí, pero de todas formas, o sea, si ya se había pensado en eso desde Atalanta, Juventus-Atalanta, ¿por qué sería la llegada de Elkan 2 semanas después a la Continaza lo que haya movido la aguja? Yo creo que se tardó en cierta forma en llegar a un acuerdo porque de lo que reportan, la Juventus le había ofrecido a Igor Tudor, mira, tú vienes, entrenas 9 partidos, te damos las gracias y chao. Y Tudor, en cambio, dijo, bueno, chicos, tampoco así, o sea, denme por lo menos una ventana en donde poder tener la oportunidad de seguir entrenando a la Juventus. Recordemos que Tudor, cuando vino como viceentrenador de Pirlo, pagó 150 euros a su club en ese entonces para que lo dejara libre y poder ser el viceentrenador de Pirlo. Imagínate ahorita, tiene la opción de ser el primer entrenador, además que va a ganar poquísimo, 500.000 euros por estos 9 partidos, y si se llega a confirmar, su salario sería de 2 millones de euros, que es menor de lo que gana Motta, por cierto. Pero claro, hace todo esto y dice, bueno, denme por lo menos la oportunidad de. Y en efecto, al parecer en la cláusula está la opción disponible
quiero ser muy claro en esto, disponible para una renovación en caso de que se califique a la Champions League. ¿Qué quiere decir esta opción disponible? Es realmente disponible solo para la Juventus. O sea, Tudor puede ganar los siguientes 9 partidos, calificarse a la Champions League y de todas formas la Juventus decide no renovarlo. O sea, Tudor no tiene algún poder, digamos, para ejercer la renovación según lo que se ha reportado hasta el momento. Quizás salgan más detalles. Y al final Tudor llega en la noche del domingo y empezará a entrenar el lunes. Así que pues creo que está más que claro su disponibilidad y sus ganas de venir. Quizás por eso también fue, digamos, puesto por encima de los otros candidatos que se rumoraban, porque tenía esta disponibilidad. Habiendo dicho eso, pues como les decía, ¿no? A mí me parece que la situación es más precaria de lo que estamos quizás entendiendo en este momento. Porque la otra que he leído por ahí es que, bueno, al final, el viernes, dieron libre a todos, 3 días de vacaciones, quizás ya se sabía entonces, por eso es que pues sacan a todo mundo para que se pueda dar este cambio, pero en realidad eso tampoco me cuadra, porque al parecer Thiago Motta regresa el lunes a empacar sus cosas. O sea, él estaba en Portugal con su familia, regresa el lunes, tiene que empacar la oficina, empacar su apartamento y regresarse a Cascais. Si fuese cierto que en el viernes ya se sabía todo, ya se había comunicado todo, Mota no tendría por qué regresar a Turín, ya se hubiera empacado sus cosas y se hubiera ido. No tendrían por qué haberle dicho por teléfono a Mota la decisión de dejarlo ir y que Tudor era el nuevo entrenador. Por ende, no me parece lógica esa cosa. Ahora, habiendo dicho todo esto y poniendo en claro, digamos, los puntos que eh, tengo conocimiento basado en lo que han reportado buenas fuentes, a mí de todas formas me parece muy, pero muy preocupante lo que está pasando, porque lo que estamos hablando aquí es que la Juventus como institución esperó 2 semanas más para tomar una decisión que ya veía clara que necesitaba tomar después del Juventus-Atalanta. O sea, se fue a jugar a Firenze con el grupo ya totalmente decimado, totalmente roto el vestuario, a que le pasaran por encima en ese 3-0 que vimos todos, que no había equipo, no había nada. O sea, fue apenas un juego de entrenamiento para la Fiorentina. ¿Por qué? Por falta de ímpetu, por preocupación. Al final tampoco es una cuestión presupuestaria, como habíamos escuchado durante el viernes, porque se decía, no, hay que esperar hasta abril para que no afecte el balance. Bueno, tampoco se esperó eso. Entonces, esperamos 2 semanas para despedir a Thiago Motta y traer a Igor Tudor. ¿Por qué? Y no es que no se malentienda, a mí me parece muy bien que hayamos despedido a Motta y hayamos traído a Tudor, se está buscando una inyección de juventinidad al sistema, se entiende que Tudor puede traer eso, pero yo de todas formas cuestiono a la directiva, ¿no? Porque estas decisiones así de repente, o es que no estaba Motta, entonces ya podían ser libres de despedir. O sea, yo de verdad no logro entender por qué ir a tirar 3 puntos más en Firenze sabiendo que la cuestión ya era irreparable. ¿Por qué sentarte a almorzar durante la semana? Chicos, la semana pasada prácticamente todos los días se sentaba la directiva de la Juventus con Thiago Motta a almorzar. Al punto de que hasta creo que el miércoles se reportó, el miércoles o el jueves, ahí lo tienen en la Juventus de Minuto, que no solamente fueron la directiva y Motta, que sino el resto del plantel que estaba ahí todavía en la Continaza entrenando, se sentaron todos a almorzar ese día. ¿Para qué haces todo eso si ya sabes que más o menos vas por este camino? O sea, realmente son cosas de amateur, o sea, cosas, parecemos memes, y esto me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque sí, ok, sacaste al entrenador, trajiste a Igor Tudor, que al final parece ser que no era ni siquiera la primera opción de Giuntoli, que es aún más preocupante la situación, porque parece que Giuntoli pues no habría entendido mucho, y aquí entonces empiezan a generar cosas interesantes, porque ya son tres fuentes que hablan que Giuntoli está bajo observación y se está planeando, una de estas fuentes ya dijo que se está planeando que durante el verano será destituido y será cambiado por otro director deportivo. Esto es un proyecto de 5 años. A Giuntoli se le dieron un contrato de 5 años para reconstruir la Juventus. Y después de 2 años, pues va a ser cambiado al parecer durante el verano. Y cuando fue el momento de decidir el nuevo entrenador,
no se va con lo que, de nuevo, lo que reportan estas fuentes confiables, no se va con el entrenador que quería Giuntoli, que era Mancini, y se va con Igor Tudor. Entonces, otro batacazo sobre Giuntoli y su autoridad dentro del club. Está perdiendo, digamos, credibilidad interna. Pero bueno, aquí la verdad es que, en mi opinión, y con todo respeto a Giuntoli y su carrera de profesional, se pasó de novato Giuntoli aquí. Porque, o sea, él, si nos ponemos a pensar, él fue y ató su supervivibilidad, ¿no? Su carrera dentro de la Juventus a Thiago Motta, porque fue a buscarlo en febrero, cuando ya, o sea, todavía tenías un entrenador y supuestamente estabas y que en conversaciones para tratar de renovarlo. Públicamente decías que estabas hablando para ver si renovaban a Allegri o no. Entonces vas y buscas a Thiago Motta, lo traes, comprometes 200 millones en fichajes y futuros fichajes, ¿no? Con los préstamos, etcétera. Vendes 100 millones. Le haces un contrato de 3 años, porque esto es un proyecto de 3 años. Le haces un contrato de 3 años a Thiago Motta, te quitas de encima a todos aquellos que pusieron un poco de oposición o quisieron quizás decirle algo al entrenador, quizás también comprometiendo mucho del futuro del club, ¿no? A todos esos jóvenes, porque al final supuestamente Mota iba a llegar para trabajar con los jóvenes y sacarlos adelante, y en cambio, pues muchos de los jóvenes terminaron yéndose. Huijsen, Zule, Fagioli, que ustedes saben qué opino yo al respecto, ¿no? De ciertos estos movimientos, pero al final muchas incoherencias en ese aspecto. Te atas tanto a este proyecto que fracasa en 8 meses, un proyecto de 3 años, fracasa en 8 meses, es imposible que no estés bajo cuestión. Por ende, pecó de novato. No, o sea, definitivamente como director deportivo, Giuntoli puede ser muy bueno, pero como gerente general de un club parece que no. Y por ende, pues están todas estas voces. Entonces, ¿por qué no está todo arreglado? Porque yo veo todavía muchas fracturas internas. Y lo dije en muchísimos lives aquí. Aquí tú puedes traer el entrenador que tú quieras, pero si no empiezas a arreglar las cosas dentro de la directiva, no se va a resolver nada a largo plazo. Y para los 9 juegos estamos bien, yo creo, con un nuevo entrenador. Quizás le da suficiente chispa a este club y a este plantel para sacar los resultados que se necesite para calificar a la próxima Champions League, pero no es una solución a largo plazo. Y no porque Tudor no pueda quedarse a largo plazo, porque las bases del club no están bien. No puede ser un club que dices una cosa, 2 semanas después haces otra, te cargas 3 puntos, te metes en más problemas en la clasificación, comprometes tanto dinero, después no lo haces. Y aquí, señores, no es solo responsabilidad de Giuntoli. Aquí es responsabilidad de Ferrero, de Scanavino, pero sobre todo de John Elkann, quien parece haber entendido, basado en las acciones actuales, que haberle dado tanto poder a Giuntoli fue un error. Y esperemos, si trajeron a Tudor ahorita, empiecen a comprender que en la estructura gerencial de la Juventus se necesita una persona de fútbol, una persona de peso, quizás hasta una leyenda interna histórica, para que también entienda. Y yo espero, y aquí con esto concluyo y les invito sus comentarios, porque son fundamentales para tratar de entender la situación. Yo espero que se aprenda de una vez por todas que la Juventus, el club de la Juventus, de más de 100 y pico años de existencia, no es cambiado por un individuo. Son los individuos los que se tienen que acoplar a la Juventus. Podemos pasar lo que ustedes quieran hablando de qué bonito se puede jugar o no se puede jugar, pero en la Juventus, si no se gana, no cuenta nada. Entendamos, por favor. Se trató con Sarri y al final Sarri lanzó la bandera blanca y de ahí empezó también toda esta debacle para llegar a este punto, para entender que no se cambia la Juventus. La Juventus se respeta, se entiende, se acopla y se lleva a la gloria. Y aquí es donde yo digo, no está todo arreglado, porque si nuestro dueño, que viene de la familia Agnelli, tuvo que pasar esto para aprender eso,
A mí me preocupa muchísimo. ¿Qué dicen, chicos? Díganme ustedes qué les parece esto. Estoy más o menos, eh, ¿están de acuerdo conmigo o no? Estoy totalmente loco, me estoy preocupando de más. Quizás con Tudor se arregla todo. Quiero saber sus opiniones, quiero saber qué piensan al respecto y qué se esperan también de estos siguientes 9 partidos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.